siguiente video veremos el tema límites indeterminados del tipo 0 sobre 0. Lo haremos analizando el límite del cociente de dos funciones, cada una de las cuales tiene límite 0 cuando x tiende a un número, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2, donde las funciones x al cuadrado menos 4 y la función x menos 2 en este caso son dos polinomios, y si nosotros vemos, al reemplazar por el 2 al cual tiende la función en las x de la función, vamos a ver que nos dará que tanto la función de arriba como la función de abajo tienden a 0. Es por eso entonces que se genera lo que se denomina indeterminación del tipo 0 sobre 0, y lo que tenemos que hacer nosotros será determinar ese límite y veremos de qué manera se puede realizar. Para poder determinar este tipo de límites, lo que vamos a hacer es aplicar algunas técnicas. Algunas de ellas que ya son conocidas, como por ejemplo la factorización de polinomios. La factorización de polinomios, que nosotros lo que vamos a hacer es centrarnos en algunas técnicas, como por ejemplo la diferencia de cuadrados, o bien la fórmula resolvente, cuando sea posible, o bien la regla de Ruffini, convenientemente para polinomios que sean de grado mayor o igual que 3. ¿Sí? Esto con el objetivo de factorizar el numerador o el denominador, o tal vez ambos, y de esa manera poder simplificar en algún momento algún factor o algunos factores que son los que generan esa indeterminación. Es decir, que al simplificar ciertas expresiones, lo que voy a poder lograr es determinar el límite. Y lo que vamos a hacer es trabajar con un ejemplo. Un primer ejemplo, que en este caso es el límite cuando x tiende a menos 3 de la función x al cuadrado más x menos 6 sobre x al cuadrado menos 9. Y como podemos ver ahí, es un cociente de dos funciones polinómicas, ¿sí? Lo primero que hay que hacer entonces para poder resolver un límite, ¿qué es? Es reemplazar por aquello que está tendiendo el límite en las x de la función. Que en este caso estamos hablando de x tiende a menos 3, por lo tanto el menos 3 va a ser el valor que vayamos a reemplazar en el límite. Entonces vamos a hacerlo al lado, colocando nuevamente la notación de límite cuando x tiende a menos 3. Y vamos a reemplazar por las x. En este caso sería menos 3 al cuadrado, menos 3, menos 6, sobre menos 3 al cuadrado, menos 9. Bien, lo único que hay que hacer entonces son los cálculos, ¿sí? Que en este caso, menos 3 al cuadrado me da 9, y menos 3 menos 6 me da menos 9. Y como lo podemos ver, 9 menos 9 me daría 0 en el numerador. Veamos qué pasa en el denominador. En el denominador, menos 3 al cuadrado también me da 9. Y como también tengo menos 9, 9 menos 9 me da también 0 en el denominador. Por consiguiente, de entrada, no podemos determinar el valor del límite, porque hay una indeterminación que es del tipo 0 sobre 0. Ahora bien, lo que vamos a hacer nosotros es observar la función, ver qué polinomios tenemos y visualizar qué técnicas puedo aplicar o qué técnicas no puedo aplicar, ¿sí? Para poder resolverlo. En el caso de el polinomio x al cuadrado más x menos 6, podemos ver que es una ecuación cuadrática, ¿sí? La cual tiene tres términos y
podríamos utilizar lo que sería la fórmula resolvente para poder encontrar sus raíces y luego encontrar la forma factorizada de esa ecuación, ¿sí? Recuerden que la idea es factorizar, ¿sí? De manera tal que a futuro podamos simplificar. Por lo tanto, al ser el caso de arriba, el polinomio de arriba, una ecuación cuadrática, puedo usar la fórmula resolvente. Acá lo que vamos a hacer es dividir. El polinomio de arriba lo vamos a usar como 1 y el polinomio de abajo como 2. Lo vamos a tratar de dos maneras diferentes. Vamos a comenzar con el primero. El primero, que es x al cuadrado más x menos 6. Después usaremos y veremos qué pasa en el segundo. Dijimos entonces que podemos usar la fórmula resolvente. Ustedes recuerden que la fórmula resolvente es la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, que obviamente vamos a realizarla acá. Pero antes hay que determinar cuáles son los valores de a, de b y de c. El valor de a es el que acompañaba al término cuadrático, es decir, el 1. El valor de b, el que acompañaba al término lineal, es decir, también el 1. Y el valor de c es el término independiente, que en este caso es menos 6. Ahora bien, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula resolvente. En este caso, para hallar claramente las raíces de este polinomio. En este caso haremos menos b, que es menos 1, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 1 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 6. Todo esto sobre 2 por a. Bien. Una vez que reemplazamos, deberíamos realizar los cálculos. El cálculo de la raíz, que en este caso sería menos 1 más menos, raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 6, me da como resultado 25 sobre 2 por 1 abajo es 2. Bien, acá es donde podemos utilizar x1 por un lado y x2 por el otro, que lo vamos a hacer primero. El x1 es menos 1 más la raíz cuadrada de 25, que es 5, sobre 2. Y con el x2 utilizamos el menos 1 menos 5 sobre 2. Menos 1 más 5, que es 4, sobre 2 me da 2, la primera raíz, y x2 es menos 1 menos 5 es menos 6, dividido 2 es menos 3. Y esta es la segunda raíz, es decir, este es x1 y este es x2. Ahora bien, ¿la idea cuál es? La idea es expresar, ¿sí?, la ecuación cuadrática que está como polinómica en factorizada. Y para eso, acuérdense ustedes que la fórmula factorizada era la siguiente, era a por x menos x1 por x menos x2. Por lo tanto, en este caso, si x1 vale 2 y x2 vale menos 3, la fórmula quedaría representada de la siguiente manera. X menos 2 por x más 3.
Y el valor de a, que es el que está adelante, como es 1, que está acá, que lo habíamos hallado al principio de todo, no hace falta colocarlo, o bien, si quieren, lo podemos poner. Ahora bien, muy importante entender esto, ¿sí? Que lo que hicimos fue cambiar el signo a las raíces para armar la fórmula factorizada. Eso es muy importante. Si x1 me dio 2 positivo, entonces la fórmula factorizada va a ir con menos 2. Si x2 me dio menos 3, o sea, 3 negativo, en la fórmula factorizada es más 3. ¿Sí? Eso ocurre por el símbolo menos que aparece en la fórmula. Está hablando del signo contrario. Entonces, esa es la forma factorizada de el polinomio que está arriba en el numerador. Entonces, con el ejemplo 1, fíjense que el numerador, que es el que acabamos de factorear, ya tenemos su expresión factorizada, que es 1 por x menos 2 por x más 3. Ahora bien, nos faltaría ver qué pasa con el denominador, que lo usábamos como el caso 2. Entonces lo voy a escribir acá como x al cuadrado menos 9. Si vemos y notamos bien, x al cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrados. Veamos por qué. Acá arriba tenemos anotado la expresión de la diferencia de cuadrados. Si ustedes observan, dice a al cuadrado menos b al cuadrado, es decir, es la resta entre dos cosas, ¿sí?, que están elevadas al cuadrado. En lo que sería nuestro ejercicio, x al cuadrado menos 9 es una diferencia, porque es una resta, y esas dos cosas o términos que están elevados al cuadrado son, en el primer caso, la x, y en el segundo caso, lo que está elevado al cuadrado acá es el 3. ¿Esto por qué? Porque es 3 al cuadrado es 9, ¿sí? Por lo tanto, x y 3 son las bases de esos cuadrados, ¿sí? Y la fórmula para poder factorear esa diferencia de cuadrados es la siguiente. Utilizando lo que acabamos de encontrar, el x por un lado y el 3 por el otro, realizamos la siguiente expresión. X menos 3 por x más 3. ¿Sí? Es decir, en el primer caso como resta, en el segundo caso como una suma. Eso entonces es la expresión factoriada a lo que sería x al cuadrado menos 9. ¿Sí? Por lo tanto, la expresión que quedaría para el denominador sería x menos 3 por x más 3. Bien, ahí lo que hicimos entonces es hasta ahora factoriar, ¿sí? Factoriar el de arriba, ¿sí?, el polinomio de arriba, el 1, con la fórmula resolvente, encontramos su fórmula factorizada. Y en el de abajo, como se trataba de una diferencia de cuadrados, es importante identificar cuando se trata de una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque sale directamente, ¿sí?, su factorización. Me quedó x menos 3 por x más 3. Ahora bien, una vez que hicimos el factoreo, lo que vamos a hacer es intentar sacar el límite, nuevamente volver al límite cuando x tiende a menos 3 y veamos qué es lo que vamos a poder simplificar en este caso. Bien, lo vamos a hacer acá al lado y esto sería el límite cuando x tiende a menos 3
Pero ahora lo que vamos a escribir son las expresiones factorizadas de los polinomios, ¿sí? Es decir, las que están en celeste. Voy a escribir 1 por x menos 2 por x más 3 sobre x menos 3 por x más 3. Bien, y ahí, entonces, si ustedes se fijan, arriba y abajo tienen en común x más 3, es decir, el factor x más 3, ¿sí? Se pueden simplificar, x más 3 con x más 3, y lo que me quedaría es, en este caso, x menos 2 arriba y x menos 3 abajo. Entonces, volviendo a escribir, el límite cuando x tiende a menos 3, ahora va a ser de x menos 2. No pongo el 1 porque, a ver, multiplicar por 1 sería que me dé x menos 2, ¿sí? Sobre x menos 3. Una vez que tengo esa expresión, es decir, ya simplifiqué, lo que voy a hacer es reemplazar nuevamente el menos 3 en las x, como si estuviese al principio de todo, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa, ¿sí? En el caso de arriba sería menos 3 menos 2, y eso me daría menos 5. Y en el caso de abajo es menos 3 menos 3, eso me da menos 6. Entonces, menos 5 sobre menos 6, eso es igual a más 5 sextos. Y ese es el valor del límite que no podíamos determinar en un principio, pero al utilizar las técnicas, en este caso la de la fórmula resolvente para el numerador y la de la diferencia de cuadrados para el denominador, lo pudimos obtener y nos da 5 sextos. A ver, en un segundo ejemplo, lo que podemos observar acá es que en el numerador tenemos también un polinomio, en este caso de grado 3, y en el denominador otro polinomio también de grado 3. Lo primero que tenemos que hacer entonces es siempre reemplazar por, en este caso, el 1. Ahora bien, vamos a hacerlo y veamos qué es lo que ocurre. Esto será el límite cuando x tiende a 1 de arriba 1 al cubo menos 3 por 1 más 2. Y en el denominador será menos 4 por 1 al cuadrado más 1 al cubo más 5 por 1 menos 2. Bien, veamos qué ocurre con la cuenta de arriba. Arriba es 1 al cubo, que me da 1, menos 3 por 1, que es menos 3, más 2. Y esto sería 1 más 2, 3, 3 menos 3, me queda 0 en el numerador. En el denominador me quedaría 1 al cuadrado es 1, por menos 4 es menos 4, más 1 al cubo, que es más 1, más 5 por 1, que es más 5, menos 2. Que en este caso me quedaría 6 menos 6, que me da 0 en el denominador. Por ende, me quedaría 0 sobre 0 y esta es una indeterminación. Lo que vamos a hacer entonces es ver qué técnica puedo aplicar. Y bueno, para eso vamos a dividir a la fórmula, a la función, en polinomio 1, polinomio 2. ¿Sí? Bien. En el primer caso, x al cubo menos 3x más 2 es un polinomio de grado 3, dijimos. ¿Sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tratar de factoriarlo a partir de la regla de Ruffini. ¿Sí?
Pero recuerden ustedes que para utilizar la regla de Ruffini, lo que tenemos que tener es el polinomio completo y ordenado, ¿sí? En este caso, el polinomio está incompleto porque le está faltando el término cuadrático, ¿sí? Por lo tanto, vamos a completarlo. En este caso, sería x a la 3 más 0x a la 2, ahí lo completé, menos 3x más 2. ¿Sí? Perfecto. Ahí está completo y ordenado. ¿Estamos? Ahora bien, para utilizar la regla de Ruffini, lo que tenemos que utilizar son los coeficientes del polinomio, ¿sí? Es decir, los numeritos que acompañan a las x, ¿no? En el primer caso tenemos el 1x al cubo. Para x a la 2 está el 0, para x está el menos 3 y por último está el término independiente, que es el 2. Esos coeficientes son los que voy a ubicar acá arriba. 1, 0, menos 3 y 2. Ahora bien, hay que tener en cuenta que para utilizar la regla de Ruffini tengo que considerar cuál es una de las raíces del polinomio, ¿no? Es decir, que al reemplazar me dé 0. En este caso es fácil saberlo porque lo acabamos de hacer, ¿sí? Es decir, lo que hicimos fue ver que al reemplazar por 1 me daba 0. Por lo tanto, una de las raíces de ese polinomio es el 1. Entonces, es el valor que voy a colocar acá. Este valor es una raíz del polinomio. Tiene 3 porque está elevado al cubo, es de grado 3, ¿sí? Por lo tanto, tiene 3 raíces. Una de ellas es el 1. Ahora bien, ¿cómo se resolvía esto? Bien, lo primero que hacíamos era bajar el primer coeficiente, ¿sí? De la misma forma en la que está, es decir, como el 1. Ahora, lo que hacíamos era multiplicarlo por, en este caso, el 1 que aparece acá, que pusimos como raíz, 1 por 1, ¿sí? Y ese valor lo voy a colocar en la columna siguiente, es decir, debajo del 0. ¿Sí? En este caso entonces es 1 por 1 y coloco el 1 en la columna siguiente. Y para obtener el valor que voy a poner acá, porque ahora voy a poner otro valor ahí, tengo que hacer la suma entre el 0 y el 1. 0 más 1. Es como una suma, ¿sí? Vertical. 0 más 1 que me daría 1. Bien, vuelvo a hacer la misma técnica, ¿sí? Es decir, ahora el 1 que obtuve lo vuelvo a multiplicar por 1, ¿sí? Y 1 por 1 me daría 1 y lo pongo en la fila siguiente. Y vuelvo a hacer la suma entre el de arriba y el de abajo, es decir, menos 3 más 1. ¿Sí? Menos 3 más 1, que eso me da menos 2 y lo coloco abajo como resultado. Nuevamente, ahora el menos 2 es el que voy a, en este caso, multiplicar por 1. Entonces multiplicamos el menos 2 por 1 y lo colocamos debajo del 2. Menos 2 por 1 es menos 2. Y hacemos la cuentita 2 menos 2. Esto me da 0. Perfecto. ¿Sí? Eso me da 0. Entonces, si ustedes se fijan, nos quedó en este caso
un cociente. Voy a borrar esto. Nos quedó un cociente, es decir, un resultado de esta división, que tiene coeficientes 1, 1, menos 2. Es decir, si el polinomio es de grado 3, el polinomio original es de grado 3, ¿sí? Lo que voy a hacer es bajarle un grado, ¿sí? Y utilizando esos coeficientes armar el polinomio del cociente, o sea, del resultado. Me quedaría una x al cuadrado más una x menos 2. ¿Sí? En ese caso, entonces, usé los coeficientes que aparecen ahí abajo, 1, 1 y menos 2, comenzando con x al cuadrado, porque lo que hice fue bajar un grado del polinomio original, que era de grado 3. ¿Sí? Y eso va a estar multiplicado por x menos 1. ¿Por qué x menos 1? Porque en este caso el valor 1, este que aparece acá, el valor 1, es una raíz del polinomio, ¿sí? Es decir, que al reemplazarla me da 0. Vamos, por eso lo que se hace es multiplicar por x menos 1 con, en este caso, el signo contrario, ¿sí? Ahora, ustedes vean que me quedó esta multiplicación. X al cuadrado, una x al cuadrado más una x menos 2 por x menos 1. Si ustedes observan, x al cuadrado más x menos 2, lo que está en rojo, ¿sí? Es una ecuación cuadrática, ¿sí? Que si quiero, se puede seguir factoreando, ¿sí? Es decir, hay que ver si es posible expresarla de manera factorizada. Y para eso uno lo que puede hacer es usar la fórmula resolvente, la que ya habíamos aplicado en el caso anterior, utilizando los valores A, B y C. Veamos si se puede expresar entonces en forma factorizada. En el caso de A va a ser el valor 1, que es el que aparece acá. En el caso de B también va a valer el valor 1. Y en el caso del C va a ser igual a menos 2, que es el que aparece acá. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sacar las otras dos raíces que el polinomio tiene. Recuerden ustedes que estamos trabajando con el polinomio de arriba, este que aparece acá. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer las raíces. En este caso, vamos a sacar x2 y 3, porque ya x1 la tenemos, que era 1. Y esto me quedará menos b, que sería menos 1, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 1 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 2. Y todo esto sobre 2 por a, o sea 2 por 1. Bien, haciendo el cálculo de lo que me queda dentro de la raíz, eso me da 9. Entonces me quedaría menos 1 más menos raíz cuadrada de 9, que después vamos a ver que es 3, sobre 2 por 1, que es 2. Y ahí recuerden ustedes que por un lado voy a sacar x2 y por el otro lado voy a sacar x3. Para x2 va a ser menos 1 más raíz cuadrada de 9, que es 3, sobre 2. Y para x3 va a ser menos 1 menos 3 sobre 2. Menos 1 más 3 me da 2.
y 2 sobre 2 me da 1. Y x3 va a ser menos 1 menos 3 arriba me da menos 4. Dividido 2 me da menos 2. Por lo tanto, la forma factorizada de esta ecuación cuadrática será x menos 1 por x más 2. Recuerden que lo que hacemos es cambiar los signos de las raíces. ¿Sí? Es decir, que esta ecuación cuadrática que estaba en rojo, que está escrita en forma polinómica, es equivalente a esta ecuación que está escrita en forma factorizada. Por lo tanto, lo que podemos decir es que la escritura que le podemos dar a eso que nos quedó es la siguiente. X menos 1 por x más 2, y a eso hay que agregarle el por x menos 1 que teníamos ahí en verde. Y esto que tengo acá es el factoreo del polinomio 1 del numerador que tenemos acá arriba. Porque x menos 1 aparece acá y aparece acá 2 veces. Como aparece 2 veces, se puede escribir como x menos 1 al cuadrado por x más 2. ¿Sí? Entonces, lo que podemos decir es que el polinomio 1 queda como x menos 1 al cuadrado por x más 2. Ahora bien, vamos a ver cómo quedará el polinomio 2, es decir, el de abajo. Para eso, lo que vamos a hacer también es utilizar la regla de Ruffini, es de grado 3, recuerden. Y recuerden que el polinomio tiene que estar completo y ordenado, dijimos. En este caso, lo que pueden ver ustedes es que está desordenado, porque empieza con x al cuadrado y después sigue con x al cubo. Entonces la idea es reordenarlo de esta forma. Primero voy a poner x al cubo, luego el término cuadrático, menos 4x al cuadrado, más 5x, menos 2. El coeficiente de x al cuadrado, o sea, el coeficiente principal, es 1. ¿Sí? Recuerden que si no está, es 1. Por lo tanto, eso es lo que vamos a llenar en este caso 1, menos 4, 5 y menos 2. Y volvemos a utilizar la regla de Ruffini, recordando que acá va a ir el 1 porque es raíz del polinomio de abajo también, ¿sí? Porque al reemplazar por 1 me da 0. Es decir, al reemplazar el 1 acá, me da 0. Eso lo habíamos visto al principio cuando hicimos la indeterminación 0 sobre 0. Bien. Ahora bien, lo que vamos a hacer es, el primero siempre bajarlo, habíamos dicho. Y ahora multiplicar por el 1. 1 por 1, colocarlo al lado. 1. Luego hacer la suma menos 4 más 1, que es menos 3. Ese menos 3, otra vez multiplicarlo por el 1 de acá, ¿sí? Menos 3 por 1 es menos 3. Y lo colocamos en el espacio siguiente. Y hacemos 5 menos 3. Y 5 menos 3 es 2 positivo. Luego 2 por 1, que es 2. Y menos 2 más 2 es 0. Perfecto.
Acá obtuvimos nuevamente los coeficientes del polinomio, que será cociente, que será el resultado, ¿sí? Que son el 1, el menos 3 y el 2. Recuerden ustedes que si el polinomio que estamos analizando es de grado 3, ¿sí? Entonces para poder escribir el resultado voy a empezar con x a la 2. Le bajo un grado. Por lo tanto, me va a quedar de la siguiente forma. 1x al cuadrado menos 3x más 2. ¿Sí? Es decir, utilicé recién los coeficientes 1 menos 3 y 2. Y recuerden que esto se multiplica por x menos 1. Eso recuerden por qué, porque el 1 era raíz, ¿sí? Y lo que hacíamos era cambiarle el signo a la hora de multiplicarlo, ¿sí? Ahora bien, fíjense que me quedó nuevamente una cuadrática. En ese caso, la ecuación cuadrática es la que está en rojo. Recuerden que estamos analizando el segundo polinomio. Y lo que vamos a hacer entonces es ver si podemos expresarlo como una forma factorizada a partir de la fórmula resolvente. Nuevamente, para ello, el valor de A, de B y de C. El valor de A es 1, el valor de B es menos 3, el valor de C es 2. Por lo tanto, voy a sacar x2 y x3 porque ya x1 sabíamos que era 1. Y esto va a ser menos b, o sea, menos 3. Menos 3, en este caso, mucho cuidado. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es menos 3 al cuadrado, entre paréntesis, menos 4, por a, que sería 1, por c, que es 2. Sobre 2 por a, que es 2 por 1. Recuerden, primero hacemos la cuenta dentro de la raíz, que en este caso es menos 3 al cuadrado, que es 9, menos 4 por 1 por 2, que es 8, y 9 menos 8, que me queda 1. Acá, mucho cuidado, que es menos 3, me queda como más 3, ¿sí? Entonces, a la hora de escribirlo, vamos a hacerlo acá. Me quedaría 3 más menos raíz cuadrada de 1 sobre 2. Y recuerden, vamos a hacer x2 y x3. Y para ello escribiremos arriba 3 más la raíz cuadrada de 1, que es 1, sobre 2. Y abajo 3 menos 1 sobre 2. En el numerador, perdón, en x2 me queda 3 más 1, 4 sobre 2, que es 2. Y x3, 3 menos 1, 2 sobre 2 me da 1. Este es el valor de x2, este es el valor de x3. En este caso, la factorizada, recuerden ustedes que le cambiábamos los signos a las raíces, me quedará x menos 2 por x menos 1. Genial. Ahora bien, teniendo en cuenta en este lado que se trata de esta forma,
La reemplazo por la factorizada que me dio hace un ratito. Y esto sería x menos 2 por x menos 1. Y le agrego el por x menos 1 de antes, el que tenía en verde ahí. Fíjense ustedes que también tengo nuevamente x menos 1 por x menos 1. Y como es dos veces lo mismo, es x menos 1 al cuadrado. Entonces esto se podría escribir como x menos 1 al cuadrado por, bueno, y lo que me quedó acá, que es x menos 2. Por lo tanto, esto que aparece acá, esta expresión, es, en este caso, la expresión factorizada de el polinomio 2, el de abajo, en nuestro límite. Es que tenemos los dos polinomios factorizados, lo que vamos a hacer es, para poder sacar el límite cuando x tiende a 1, que es el objetivo del ejercicio, reemplazar cada uno de esos polinomios, ¿sí?, por la expresión factorizada correspondiente. Entonces, vamos a hacerlo acá. Comenzamos con el límite cuando x tiende a 1 de, y arriba vamos a colocar x menos 1 al cuadrado por x más 2, y abajo x menos 1 al cuadrado por x menos 2. Si ustedes se dan cuenta ahí, lo que podemos hacer es simplificar x menos 1 al cuadrado tanto en el numerador como en el denominador. En este caso me quedó la expresión límite cuando x tiende a 1 de x más 2 sobre x menos 2. Y acá lo que hacemos entonces es reemplazar nuevamente el 1 por el cual tiende a la x en la x, ¿sí?, de la función. Arriba, entonces, acá por 1 y acá por el 1. ¿Qué me quedará? En el numerador 1 más 2, que es 3, sobre, y en el denominador 1 menos 2, que es menos 1. Y 3 sobre menos 1 es menos 3. Y este es el valor del límite, ¿sí?, de la función que no habíamos podido determinar en un principio porque me daba 0 sobre 0, pero haciendo la modificación y utilizando la regla de Ruffini pudimos y llegamos a que nos da menos 3. Hay un segundo caso para cuando los límites indeterminados son del tipo 0 sobre 0, y es cuando tenemos expresiones con raíces, ¿sí? ¿Qué ocurre? Hay que multiplicar al numerador y al denominador por el conjugado de las expresiones que tengan raíces, ¿sí? Pero para recordar un poquitito esto del conjugado, veamos acá, ¿sí? Tenemos un primer ejemplo donde si tenemos, por ejemplo, la expresión raíz cuadrada de x menos 2 más 3, el conjugado de esa expresión es raíz cuadrada de x menos 2 menos 3. Si ustedes se fijan entre las dos expresiones, ¿sí?, lo único que se modifica es el signo que está en el medio. Es decir, si la expresión tiene un más, ¿sí?, en el medio, su conjugado cambiará el signo del medio en el menos, con el menos. Ahora bien, como un segundo ejemplo, tenemos 2 más raíz cuadrada de x más 1, y el conjugado va a ser cambiar el signo, ¿sí?, del medio. El simbolito es el más, por lo tanto pasará a ser menos. De esa manera se obtiene el conjugado, ¿sí?, cambiando el signo del medio.
Una vez que entendemos esto, vamos a utilizarlo para resolver límites indeterminados. Por ejemplo, el siguiente límite. Siguiente límite cuando x tiende a 2 de 3 menos raíz cuadrada de x más 7 sobre 2 menos x. Lo que vamos a hacer primero es reemplazar el 2 en la función. No sea cosa que el límite sea determinado. A ver, para eso recuerden ustedes que vamos a reemplazar. Arriba me quedaría 3 menos raíz cuadrada de, en lugar de x voy a poner 2 más 7 sobre 2 menos, y en lugar de x voy a poner 2. Veamos qué ocurre arriba y abajo, ¿sí? Fíjense, la raíz cuadrada va a ser la raíz cuadrada de 2 más 7, que es 9, y raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces arriba me queda 3 menos 3. Y 3 menos 3 es 0. Y en el denominador, obviamente, está 2 menos 2. Y 2 menos 2 es 0. Entonces, acá afirmamos que la determinación es del tipo 0 sobre 0. Y lo que vimos es que cuando hay expresiones con raíces, como por ejemplo ahí, ¿sí? Una de las cosas que podemos hacer es multiplicar el numerador y el denominador, ¿sí? Por el conjugado del término que tenga, de la expresión que tenga raíz. En este caso, la expresión que tiene raíz es 3 menos raíz cuadrada de x más 7. Que si lo que queremos hacer es sacar su conjugado, ¿sí? Para después utilizarlo, el conjugado va a ser 3 más raíz cuadrada de x más 7. Recuerden, cambiamos el signo del medio. El signo del medio era un menos, el que estaba acá, entonces pasó a ser un más. Y ese es el conjugado de la expresión con esa raíz. Ahora bien, vamos a utilizarlo para poder salvar ese límite. Y lo que vamos a hacer es esto. Multiplicamos tanto arriba y abajo, o sea, el numerador y el denominador. Lo voy a volver a escribir. El numerador y el denominador, que es 2 menos x, lo vamos a multiplicar, ¿sí?, por el conjugado. Y el conjugado ya dijimos que es 3 más raíz cuadrada de x más 7 y abajo también escribiremos el mismo. 3 más raíz cuadrada de x más 7. Genial. Ahora bien, lo que hay que hacer es esa multiplicación, pero hay que observar algo. Si ustedes observan, ¿sí?, el primer factor de arriba es 3 menos raíz cuadrada de x más 7 y el segundo es 3 más raíz cuadrada de x más 7. Lo único que tienen de diferente es el símbolo ese que está ahí en el medio, ¿no? El menos y el más. Bien, esa expresión es una expresión factorizada de lo que es una diferencia de cuadrados, que es justamente lo que aparece acá arriba, que quiero que vean. ¿Sí? Que dice a menos b por a más b igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Bueno, en definitiva, lo que deberíamos realizar es, en este caso, lo siguiente. Lo que vamos a hacer es el primer término, ¿sí?, que aparece, el 3, elevarlo al cuadrado. 3
al cuadrado menos, y el segundo término, que es el de la raíz, como pueden ver ustedes, la raíz cuadrada de x más 7, elevarlo al cuadrado también. De esa manera estamos obteniendo lo que es la diferencia de cuadrados. Fíjense ustedes cómo lo hacemos. Bien. Entonces, lo que hicimos fue la diferencia, ¿sí?, entre el primer término al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, y el segundo término al cuadrado. El segundo término es raíz cuadrada de x más 7, todo al cuadrado. Y debajo me queda la multiplicación entre 2 menos x y 3 más raíz cuadrada de x más 7. Esa multiplicación la voy a seguir sosteniendo y la vamos a escribir en el denominador. 3 menos x por 3 más raíz cuadrada de x más 7. Ahora bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que en el numerador me quedó este cuadrado con esta raíz, que la puedo simplificar. Y fíjense que dentro me quedó x más 7. Muy importante eso. Entonces vamos a resolver siempre colocando la notación de límite. Límite cuando x tiende a 2. Y esto me quedaría en el denominador lo mismo, la misma multiplicación, ¿sí? 2 menos x por 3 más raíz cuadrada de x más 7. Y en el numerador, fíjense que tenemos 3 al cuadrado, que lo podemos hacer. Eso nos da 9. Menos, y x más 7, ¿sí? Fíjense que ya deja de tener raíz, pero lo tengo que poner en un paréntesis porque quedó, ¿sí? En este caso estaba dentro de la raíz, ¿sí? Y al eliminar la raíz, me queda dentro del paréntesis x más 7. Siguiendo con el análisis, fíjense ahora ustedes que 9 menos x más 7 arriba, ¿sí? 9 menos x más 7, ese signo menos lo que hace, lo que va a hacer, es cambiar el signo de los que estén dentro de ese paréntesis, ¿sí? Es decir, lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. El límite cuando x tiende a 2 de. Y arriba me va a quedar 9 menos x menos 7. ¿Sí? Al sacarle el paréntesis, como había un menos adelante, lo que estoy haciendo es cambiarle los signos a la x y al 7. Por eso me queda menos x y menos 7. Y en el denominador me sigue quedando esa multiplicación. 2 menos x por 3 más la raíz cuadrada de x más 7. Perfecto. Bien. Lo que hay que observar es lo siguiente. Arriba tengo 9 menos x menos 7. ¿Sí? Los términos que puedo juntar son el 9 con el menos 7. Y 9 menos 7 me da 2. Por lo tanto, arriba me quedaría 2 menos x. Porque 9 menos 7 me termina dando 2. Y ahí, fíjense ustedes, que es donde puedo simplificar arriba el 2 menos x de arriba y el 2 menos x
de abajo. ¿Mm? Es la idea es la de poder simplificar, ¿no? Vamos a seguirlo. ¿Mm? Bien, lo voy a seguir acá al lado, que sería el límite cuando x tiende a 2 de arriba, como simplifiqué, me quedó 1 sobre, y en el denominador me quedó 3 más raíz cuadrada de x más 7. Entonces, 3 más raíz cuadrada de x más 7. Luego, lo que vamos a hacer es el 2, al cual tiende la x, reemplazarlo en la x, claramente, colocarlo acá. Entonces lo vamos a hacer. Eso me quedaría límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre 3 más raíz cuadrada de 2 más 7, que es 9. Raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9 sabemos que es 3. Por lo tanto, esto me queda 1 sobre, y 3 más 3 abajo, que es 6. Por ende, el límite de esta función es 1/6.